Buenas tardes. Este día veremos algunos ejemplos de cálculo de derivadas y para eso veremos algunos teoremas de derivación básicos cuando realizamos este cálculo de derivadas. ¿Ok? El primer teorema tenemos que, o regla de derivación, tenemos que la derivada de una constante siempre será igual a cero. Esto seguirá siempre que no sea algún otro tipo de valor como de una variable o de alguna función trigonométrica. ¿Ok? Será siempre igual a cero sin importar el valor de la constante. Tenemos algunos ejemplos. La derivada de 4 pues es igual a cero. Y la derivada de 10.000 sigue siendo igual a cero. Eso es uno muy básico, así que no creo que haya más que explicar. Después tenemos la derivada del producto de una constante por una variable. Ok, en este caso vamos a derivar solamente a la variable y a la constante, pues no, esa se mantendrá igual. En este caso nos dice que la derivada del producto de una constante por una variable siempre será el valor de la constante. Es decir, aquí tenemos algunos ejemplos. Si tenemos que calcular la derivada de 5x, recordemos que es igual a 5. O lo podemos ver como 5 por 1. ¿Por qué? Porque la derivada de cualquier variable que sea lineal siempre será 1. En este caso x está elevado a la 1, entonces es igual a 1. Y por eso tenemos que simplemente es igual a 5. Tenemos otro ejemplo, la derivada de menos 3 cuartos de x. Aquí, recordemos, tenemos menos 3 cuartos, que es la constante, y x, que es la variable. En este caso, una variable lineal siempre será igual a 1. En este caso tenemos menos 3 cuartos por 1 es igual a menos 3 cuartos. Y tenemos la siguiente regla de derivación, que es la derivada del producto de una constante por una variable elevada a cierta potencia será igual al producto del valor de la potencia por la función original, pero restando 1 a la potencia inicial. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la fórmula, la derivada de una constante por una variable elevada a la potencia será igual a el valor de la potencia, n, multiplicando al valor de la constante por la variable, pero ahora la potencia restándole 1. ¿Ok? Y tenemos algunos ejemplos. Tenemos la derivada de 4 quintos de x a la menos 3 es igual a, por regla de potencia, bajamos el valor de la potencia menos 3 y multiplicamos a todo esto por 4 quintos de x y ahora a menos 3 restamos menos 1. Esto nos dará igual a menos 12 quintos de x a la menos 4. ¿Ok? ¿Por qué a la menos 4? Porque tenemos menos 3 menos 1, menos 4, y menos 12 quintos es el resultado de menos 3 por 4, 12, sobre 2 menos 12 quintos. Como no es una fracción impropia, lo dejamos en esa forma. Si fuera propia, pues lo podríamos reducir a enteros. Tenemos otro ejemplo, la derivada de 7x cuadrada. Este es más sencillo. Nada más bajamos el valor de la potencia 2, multiplicando a 7 por x al cuadrado menos 1. ¿Ok? 2 por 7, 14. Y x al cuadrado menos 1 es x a la 1, una x lineal. Y la derivada de 7x cuadrada será igual a 14x. Tenemos una derivada un poquito más compleja. Aparte, vamos a sacar varias derivadas. ¿Ok? Tenemos la derivada de 5, todo eso multiplicando a x cuadrada sobre x a la menos 3. Tenemos que esta, como son varias funciones, la podemos dividir en varias partes. En este caso, por calcular primero la derivada de 5x cuadrada menos 3 sobre 2. ¿Por qué? Porque x menos 3, la raíz de x menos 3 es igual a x a la menos 3 medios. Esto será igual a la derivada de 5x cuadrada menos menos 3 medios. ¿Por qué menos menos 3 medios? Como tenemos una x en los dos lados de la fracción, vamos a simplemente subir y vamos a restarle. Pero tenemos que restar el producto de menos 3 medios. En este caso tenemos de la forma 2 menos menos 3 medios. Menos por menos más. Entonces tendríamos la forma 2 más 3 medios. En dos enteros hay 4 medios. Por eso 4 medios más 3 medios será igual a 7 medios. Y tenemos la derivada de la forma final. En este paso solo aplicamos álgebra. Entonces simplemente álgebra y ahora sí vamos a derivar. Tenemos la derivada final de 5x a 7 medios. Ok, podemos sacar la constante. Y ahora tenemos solamente x a la 7 medios. X a la 7 medios, su derivada es 7 medios de x a la 7 medios menos 1. ¿Ok?
Entonces tenemos que 7 medios menos 1, hay 2 medios en un entero, entonces nos queda como 5 medios y multiplicamos a 5 medios por 5 y su resultado es 35 medios de x a la 5 medios, que es lo mismo que 35 medios por raíz de x quinta. ¿Por qué raíz de x quinta? Porque tenemos la forma 5 medios, es m sobre n y una raíz se compone de m sobre n. Entonces podemos pasarla de esa forma. Ok, tenemos la derivada de un polinomio. La derivada de u más menos v más menos u más menos y las variables, las demás funciones que tengamos. En este caso, la derivada de un polinomio es igual a la derivada de cada una de sus partes, denotadas por los signos que las unen. Esto quiere decir que podemos dividirla cuando tengamos un más o un menos. En este caso tenemos la derivada de 5x cuadrada menos 3x más 4 sobre x cuadrada. Dividimos en partes la derivada de 5x cuadrada menos la derivada de 3x más la derivada de 4 sobre x cuadrada. Esto pues es más procedimiento, pero en el futuro cuando dominemos las funciones pues ya podríamos hacerlo incluso mentalmente, ¿no? Entonces tenemos que la derivada de 5x cuadrada es 5 por 2x menos 3 por 1 más la derivada. Aquí pasamos el x cuadrada al numerador para que nos quede una función lineal, no en fracción. Tenemos que es 4x menos 2. Todavía no derivamos, simplemente aplicamos álgebra. Entonces esto es igual a 5 por 2x, 10x, menos 3 por 1, menos 3, más. Ahora aplicamos regla de la potencia a 4 a la x a la menos 2. Nos queda como 4 por menos 2x a la menos 2 menos 1. El resultado es 10x menos 3 más menos 8x a la menos 3. Esto es igual a 10x menos 3 menos 8x a la menos 3. Y lo podríamos dejar ahí, pero lo podemos escribir todavía pues como su forma de fracción. Y nos quedaría como 10x menos 3 menos 8 sobre x cúbica. Y esas son unas reglas de derivación fundamentales, pero muy básicas. Todavía no aplicamos regla de la cadena. Cuando aplicamos regla de la cadena nos cambia un poquito el resultado de la derivación final, pero pues mientras con esto es simplemente básico para aprender un poquito a derivar funciones pues más o menos simples. Regla de la cadena es más cuando tenemos dos tipos de funciones en una misma, o sea, una función compuesta, pero eso lo veremos más adelante.